¿Cree usted que Rusia ha reiterado este tipo de provocaciones en las fronteras con Ucrania? Es la cuarta vez en 10 días, ya es casi costumbre. La primera fue en Lituania y pasó casi desapercibida. Un dron armado cayó en una base militar en un campo de entrenamiento en Lituania. Los lituanos sugirieron protegernos si ignoramos la situación. Ahora, con los polacos y la multitud, pasó de nuevo. Una semana antes ya había 2 en Polonia. 2 regresaron a Rumania, 1 fue detectado y seguido. Siempre es sorprendente. 2 cazadores lo escoltaron hasta que cayó solo. El simple hecho de seguirlos y no dispararles. Eso ya es un error estratégico y doctrinal. Entonces, sí, los rusos están haciendo cada vez más incursiones voluntarias y organizadas. Hay una base de datos que se llama Gilet, que es la base de datos de los conflictos armados. Desde el inicio del conflicto han identificado 50 incursiones. Nadie reaccionó, Polonia reportó más de 10 incursiones, entre ellas aviones y helicópteros, incluso de Bielorrusia. Y sistemáticamente la desescalada, por no reaccionar, aquí estamos. Tener 19 drones al mismo tiempo y darse cuenta de que no somos capaces de enfrentarlos. Lo que dice esta noche es impactante. ¿Hubo entonces una falta de firmeza por parte de los países de la OTAN respecto a lo que sucedió? Vemos una vez más esta noche ese dron que violó el espacio aéreo rumano. ¿Por qué reaccionar ahora? ¿Qué sucedió esta noche que haría reaccionar más a la OTAN? Absolutamente nada. En 2013, solo para recordar, incluso países fuera de la OTAN, como Suecia en ese momento, 2 bombarderos estratégicos escoltados por 4 cazas que hacen una pasada de tiro sobre una base aérea sueca, violando el espacio aéreo sueco. Y que se van. Eso en 2013 fue la señal para decirles a los rusos que no haríamos nada. Los turcos en 2015, cuando les pasó eso, en 8 segundos derribaron un avión. Resultado, los turcos nunca más tuvieron una violación de su espacio aéreo porque muestran su firmeza. Los europeos, ya que nunca nos atrevimos a interceptar misiles que violaban nuestro espacio aéreo rumbo a Ucrania. Por detrás, los radares ucranianos miran a Rusia. Si vienen de Polonia o Rumania, no los detectan. Incluso cuando cruzan nuestro espacio aéreo, no los interceptamos. Eso es inaceptable. Afortunadamente, por primera vez nos permitimos derribar drones. Eso debió hacerse hace más de 10 años, cuando los rusos empezaron a violar nuestros espacios. Ahora, tal vez sea momento de ir un poco más allá. No solo interceptarlos en nuestro territorio, sino crear avisos previos de 10, 20 o 50 kilómetros para interceptarlos antes. Vamos a hablar de soluciones a nuestro alcance. Pero Javier Titelman, esta noche, este dron que violó el espacio aéreo rumano, ¿por qué? Polonia también se ha puesto en estado de alerta máxima, porque es una proximidad, de todas formas. Son países que son limítrofes. Y luego no sabemos si cuando empiezan a ir a un país, si van a ir a otro. Vamos a mirar el mapa para ver bien las fronteras. Continúen. Además, aquellos que arribaron a Rumania por el Mar Negro. En el pasado, esos drones que llegaron por el Mar Negro hicieron zigzags y pasaron por Moldavia. Habían avanzado lejos en la frontera, subiendo por Ucrania por detrás y atacando desde el sur, violando el espacio rumano. Entonces los polacos, una vez más ahora, están en alerta. En cuanto haya drones que se acerquen así en 150 kilómetros de su frontera, se van a poner en alerta. Eso significa que los aviones que están en el lugar, los Rafale, por ejemplo, hacen lo que se llama una permanencia operacional. Cuando estamos en Francia, en menos de 10 minutos se presiona un botón porque una avioneta de turismo está perdida y sin radio y un avión no respondió. Despegamos en menos de 10 minutos y entonces esta práctica de ser capaz de ir al encuentro de la amenaza, ser capaz de despegar muy rápido, es lo que hicieron esta noche. Frente a drones, cuyo costo es mucho menor al de nuestro dispositivo, veamos la trayectoria de este. Lo que pasó hace 3 días. Intentamos reprogramar la trayectoria, volver a ver cómo se veía. Cuando vemos precisamente estas imágenes, cuando vemos la incursión en el espacio aéreo polaco, ¿podemos decir con firmeza que fue voluntario? ¿Usted conoce también los drones? No hay ninguna duda para... Por varias razones. Primero, porque los drones hallados en Polonia estaban modificados para llegar ahí. Primero tenía un tanque adicional. El Gerbera solo tiene un tanque en la parte trasera. Lo vimos en los escombros. Ahí había un segundo tanque en la parte delantera. Eso es para llegar más lejos, no solo para atacar a Polonia. Desde julio, los ucranianos recuperan drones desarmados y hallan tarjetas SIM en ellos. Las tarjetas SIM permiten control remoto. Hayan tarjetas lituanas y polacas. Los rusos no ponen por error tarjetas SIM polacas para poder retomar el control del dron. Una vez en el otro lado de Francia, eso puede operarse desde ahí. Ucrania o desde Rusia con tarjetas SIM de otros países. La tarjeta SIM polaca, una vez
que llega a la red telefónica polaca, bueno, desde Rusia van a poder volver a controlar. Eso hicieron los ucranianos al ejecutar la operación Spiderweb con sus drones. Pero como tenían tarjetas SIM rusas, pudieron rastrear todos esos bombarderos estratégicos en ese momento. Ese método, los rusos lo están copiando poniendo tarjetas SIM polacas, así que no puede ser un error. Y luego, cuando vemos esa trayectoria, no deja absolutamente ninguna duda. Hay ejes de entrada, hay varios ejes de entrada al mismo tiempo. El dron que está completamente al norte, ahí en realidad va a continuar, va a pasar por Bielorrusia y va a entrar por Bielorrusia. Algunos nos dicen que no, pero en realidad era por la guerra electrónica. Fueron interferidos por los ucranianos. ¿Cómo quieren que los ucranianos interfieran drones que están en el espacio aéreo de Bielorrusia? Entonces, obviamente, todo esto está organizado. Verán a dónde van. Sin importar por dónde entraron, todos terminan en el mismo lugar. Su configuración, trayectoria y preparación de la misión fueron claras y voluntarias. Sin embargo, la OTAN afirma que su misión de interceptar esos drones fue un éxito. Escuchen, fue un éxito total. Yo pensé que la operación de interceptación de los drones, con nuestros F-35 neerlandeses y armas de defensa logramos este gran éxito. En mi opinión, la magnitud, la incursión de... el otro día fue claramente más importante que las anteriores. Hay que aportar más recursos para construir este partido. Los vi levantar las cejas. Pero sin embargo, claramente hubo un problema de defensa antiaérea. Ya hay un problema de detección. Anuncian 19 drones al principio, es decir, detectaron 19. Ahora sabemos que había 27 porque encontraron 27 restos. Desde el inicio no pudimos detectarlos todos. Primer problema, los ucranianos tienen sensores más eficientes y baratos. No solo usan radares, también redes acústicas con micrófonos en el suelo que dan garantía. Es pasivo, no se detecta y funciona excelente. Después, una vez que estaban en el espacio aéreo, solo 4 fueron interceptados que fueron destruidos. Porque nosotros, con nuestros métodos, somos un país preparado para una guerra de alta intensidad. Solo tenemos aviones o helicópteros de combate, así que hay que lanzar misiles o disparar cañones. Los ucranianos tienen cientos de camionetas con cañones, ametralladoras pesadas en el techo o radares conectados a los cañones. He pasado noches con ellos. Eso no cuesta nada. O también, obviamente, son drones, interceptores de drones, pero nosotros no tenemos eso. Estamos satisfechos de haber enviado aviones que cuestan $42,000 por hora de vuelo, el F-35 para disparar un misil que cuesta $1.2 millones para derribar un dron que vale $10,000. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Podemos controlar la pesca con un portaaviones nuclear, es muy eficaz, pero la eficiencia depende de la relación costo-eficacia. Tenemos una eficiencia que es ridícula y sobre todo no tenemos la posibilidad de mantenerlo a largo plazo. Nuestros misiles son caros y su producción es lenta, mientras que Rusia fabrica 500 drones Shahed diarios. No eran Shahed, sino la versión pequeña y barata, con solo 3 kilos de explosivos. Ya vemos el efecto en el techo de una casa. Imagina que envían 500 u 800 drones y Ucrania solo intercepta el 10%, y si 300 llegaran a Polonia con 90 kilos de cargas militares, eso sí sería catastrófico. Y no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué hay que hacer entonces? Posibilidad de una barrera de drones. Escuchen a los polacos. También cooperaremos con Ucrania. En materia de sistemas antidrones, actualmente estamos trabajando en los mejores modelos y los de Ucrania son los mejores. En el campo. Han demostrado su valía en el terreno. En la construcción de una barrera antidrones igual de efectiva. Como sea posible. Ya lo previmos para las próximas horas. Por venir. Tener discusiones concretas. Hay un intercambio de experiencias con la parte ucraniana. ¿Cómo funciona exactamente una barrera de drones? Entonces, en general, los ucranianos, ellos han aumentado las capas y los misiles suelen ser muy caros. Nunca los usan contra drones. Sirven para interceptar misiles hipersónicos, balísticos, Patriots, etc. Nunca se usan para drones pequeños como esos, así que también tienen drones para interceptarlos. Lo desarrollaron masivamente desde el verano de 2024 al ver multiplicarse los drones que no podían interceptar. Justamente, los misiles cuestan mucho. Sí, hay varias categorías. Traje 1. Estos son los drones kamikazes, vista en primera persona, utilizados masivamente contra tanques y otros objetivos. Hemos visto muchos, y en realidad van a poner 4 de estos drones bajo un dron portador grande
Llegarán a 3.000 metros de altitud y ahí los drones los soltarán uno por uno. Porque saben, con su radar y su sensor, que hay un dron ruso que está llegando, un dron ruso con un misil a bordo. Y ese dron lo van a pilotar hasta el impacto. Y eso es la segunda generación de estos drones. Hay una inteligencia artificial. No se nota, es muy pequeño, pero tiene un chip Raspberry Pi. Hay un chip extra con una base de datos de reconocimiento para hacer combates aéreos por colisión, como durante la Segunda Guerra Mundial entre los soviéticos y los alemanes, pero con explosivos. Lleva entre 1,5 kilogramos. Y 3 kg de explosivos según el modelo. Hoy cuesta 800 euros y permite a los ucranianos interceptar el 90% de los drones kamikazes. Los 19 drones, 25 drones que pasaron sobre Polonia eran drones que no fueron interceptados por Ucrania. Porque los rusos evitaron a propósito las zonas donde tenían esa defensa, es decir, las ciudades, las centrales nucleares, etc. Pero hoy, los ucranianos, estoy en contacto con esos productores de drones, podrían producir de inmediato el 50% de los drones. Además, sus fábricas solo operan al 60-70% por falta de pedidos, ya que el Estado ucraniano no tiene dinero para comprar motores, cámaras y sistemas de inteligencia artificial. ¿Mañana podemos decidir comprarles a los ucranianos? Vamos, aumenta tu producción en un 50% para nosotros, para protegernos. Y quiero decir que protejamos mejor a los ucranianos, porque al final ellos sirven de filtro. Hoy en día es Ucrania quien protege a la OTAN. ¿Por qué no se hicieron esos pedidos? Bueno, creo que hay muchas cuestiones administrativas. Hablé una vez con el personal administrativo y me dijeron, pero date cuenta, hay que cambiar tal documento, etc. Le propuse, ven a las trincheras, seguro hayas una solución más rápido. Actualmente, la manera de comprar, incluso en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, no es exclusiva de Francia. Se identifica una necesidad, no se hace una expresión de necesidad, se define la nueva doctrina, hay industriales que van a responder. Si va a haber una licitación que va a durar 6 meses o incluso 3 veces más, al final vamos a terminar comprando en pequeñas cantidades. Este proceso, que dura 2 o 3 años, hace que los drones industrializados en Francia actualmente respondan a las necesidades que eran reales hace 2 o 3 años. En Ucrania no tenemos la velocidad para enfrentar a los rusos. Lo que vamos a producir hoy, y los ucranianos lo dicen, no pueden hacer reservas. Si hacen una reserva de drones, en 3 meses ya está obsoleto. Y nosotros lo que hemos pedido hacer con especificaciones que datan de hace 2 años, hoy en día a veces no se adaptan a la realidad en el terreno. ¿Y qué pasó con la respuesta implementada? ¿Y la respuesta de la OTAN con la operación Centinela del Este en qué consiste? Escuchen las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y hoy el general Grinkiewicz y yo estamos aquí para anunciar que la OTAN inicia la operación Centinela del Este para reforzar su posición en el flanco este. En días próximos iniciará esta actividad militar y movilizará varios recursos de aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países. Esta iniciativa sumará elementos para enfrentar desafíos específicos, además de las capacidades militares tradicionales. El uso de drones, aviones franceses y alemanes para combatir drones rusos. ¿Es eso? Sí. ¿Es la respuesta correcta considerando lo que acabamos de decir? Sin algo económico y eficaz, hacemos lo posible. No es para nada económico, pero aún así es relativamente eficaz. También hay que decirlo, los ucranianos, una parte de drones, los interceptan con helicópteros y aviones de combate usando cañones. No usan sus aviones de combate para disparar a misiles. Por ejemplo, en agosto estuve con tripulaciones de aviones de combate ucranianos. Cada vez que despega un Mirage 2000 francés que les hemos dado, interceptan de 2 a 3 de esos drones. Entonces les disparan con el cañón. Eso evita lanzar misiles que cuestan 1 millón de euros. La ventaja es que si multiplicamos los aviones de combate, cada uno puede disparar a 2 o 3 drones. Eso nos ahorra el uso de misiles tierra-aire o aire-aire que cuestan muchísimo más caro, así que hay que multiplicar los aviones de combate. Quizá Polonia no tenga suficientes. Además, se envía una señal a Rusia diciendo, aquí estamos unidos. Tenemos 5 o 6 países que ahora están disponibles en las fronteras del este de Europa para interceptar lo que envías Polonia. Pero usted dice que se puede hacer mejor y más barato, por supuesto, pero nosotros nos prohibimos hacerlo mejor y más barato, mientras no compremos a los ucranianos lo que hoy producen y podrían producir más. Y que evoluciona cada día, con actualizaciones casi semanales en su software de emisión, etc. Siempre tendremos un alto costo económico y menor eficacia que los ucranianos. Es seguro. De nuevo, buscan reforzar la defensa aérea ucraniana permitiendo producir más drones.
Eso es nuestra primera protección, que en su país intercepten muchos más. Hay que darse cuenta de eso. Los ucranianos, ahora que los rusos deciden cada vez más violar nuestros espacios aéreos, son los ucranianos quienes nos protegen. Pero de hecho necesitamos más tropas en el flanco este de Europa. Sabemos que se necesitan operadores de drones, personas que puedan pilotarlos. Sabemos que en Francia es el ejército de tierra quien se encarga de los drones franceses. Ahí hay una diferencia de apreciación. Sabemos que los alemanes, por ejemplo, quisieron aumentar sus tropas dentro de la OTAN. En el este de Europa del Este, ¿hay diferencia entre países europeos? Depende del frente. En los países bálticos como Lituania y Estonia, se requieren más tropas en tierra, ya que estos países están en contacto directo con Rusia o Bielorrusia. Entonces, cuando Alemania dice que quiere poner 2 brigadas permanentes en esos países, sí, se necesita un ejército de tierra que sea masivo, fuerte y capaz de resistir. Un posible choque en 2 o 3 años si los rusos deciden atacar esas zonas que reclaman nuevamente. En el sur, si estamos del lado de Polonia, de Rumania, son zonas que no están directamente en confrontación. Entonces, allá, más bien tenderíamos a reforzar la defensa aérea. Por eso Francia está presente en ese lugar, con tropas en tierra, baterías Mamba-Santé y ahora aviones de combate. Nuestros aviones de combate ya están en la región norte del Báltico. En el ámbito aéreo y naval ya estamos en confrontación con los rusos. En tierra estamos en los países bálticos, pero debemos estar listos para aumentar nuestra capacidad. Y hoy, nuestra perspectiva de aumentar la fuerza junto con los alemanes y todos nuestros aliados sigue siendo fuerte, pero no está al nivel de lo que los rusos nos están preparando. Si mañana hay alto el fuego entre Rusia y Ucrania, ¿Rusia? En 3 años tendrá 6.000 blindados, 20.000 misiles y 1.2 millones de soldados. Pondremos 2 brigadas en los países bálticos. Debemos ser claros, necesitamos hacer mucho más. Detectamos una urgencia en la defensa aérea. Hace 3 años digo que los ucranianos van adelante y debemos hacer lo mismo. Ojalá podamos decirles a los ucranianos, produzcan 1.000 drones diarios. Esa sí sería una respuesta. Es cierto que los sistemas de defensa aérea Antemamba no están adaptados a ráfagas de drones, por ejemplo. Son extraordinariamente eficaces contra los sistemas que cuestan muchísimo dinero y que los rusos lanzan. Por ejemplo, los misiles hipersónicos Kinzhal. Los rusos los lanzan, pero el Mamba francés puede interceptarlos. También lanzan misiles balísticos. La versión B1NT del Aster 30 puede interceptar misiles balísticos. Teóricamente, un misil Aster 30 capaz de interceptar un avión hipersónico también puede interceptar un dron. Pero, ¿vamos a desperdiciar municiones de 2 millones de euros para poder derribar drones que cuestan 10.000? ¿Y si los ucranianos nos venden sistemas de 800 euros? Esa sí es una verdadera pregunta. Es muy eficaz, pero no eficiente porque el costo frente a la eficacia es desesperante. ¿Aún podemos afirmar con convicción que Europa no podría enfrentar la situación esta noche? Misma situación que Ucrania. Los rusos, por su parte, siguen diciendo que los drones, en realidad, no pueden llegar tan lejos. Escuchen, ningún objetivo fue señalado en Polonia. El alcance máximo de los drones usados en este ataque no superaba los 700 kilómetros, lo que hace físicamente imposible que lleguen al territorio polaco. En realidad, ¿hasta dónde pueden llegar los drones? Por ejemplo, un Shahed son más de 2.000 kilómetros de alcance y hacen zigzags sobre el cielo ucraniano para evitar zonas habitadas y llegar al interior del territorio. Y ahí lo que dice es que el dron Gerbera, que es el que se envió masivamente a Polonia, no puede ir más lejos. Es cierto, salvo que, como decía hace un momento, vemos en la parte delantera, hay un segundo tanque confirmado. Se nota una botella adicional que se añadió, así que sí, tiene razón. El dron en su versión normal no puede llegar a Polonia. El dron, tal como lo modificaron, está hecho para llegar hasta Polonia. Aún más lejos. Por ahora no, pero hay drones que van a llegar mucho más lejos. Shahed, la versión mejorada. Del Shahed es de 2.500 kilómetros. El misil KH-101 tiene la capacidad de alcanzar Francia desde el espacio aéreo ruso. Entonces estamos hablando de misiles que llegan muy, muy lejos de todas formas. Y no estoy hablando de los misiles balísticos que pueden alcanzar el otro lado del Atlántico. Realmente estamos hablando de equipos que llegan muy, muy lejos. Y recuerdo, por ejemplo, que un misil KH-55, estamos hablando de finales del año 2022, pasó una vez más bastante desapercibido. Misil ruso KH-55 cruza Ucrania y recorre 500 kilómetros en Polonia. Lo siguieron, lo vieron caer y no hicieron nada al respecto. Si le hago la pregunta, es porque vamos a escuchar las palabras del representante de Ucrania en
La Organización de las Naciones Unidas fue muy firme. Lo que pasa en Polonia podría suceder en otras capitales europeas. Escuchen, fue una decisión consciente, fue una decisión deliberada. Fue una decisión deliberada de Rusia de cruzar una nueva línea roja y de probar. La paciencia de la comunidad internacional se agotó. Rusia decidió intensificar la guerra deliberadamente. ¿Y si esta escalada queda sin respuesta? Decisiva. Rusia no se detendrá, Polonia. Mañana podría ser Drones o incluso misiles que caerían sobre Berlín, París o Londres. Y después, mañana. ¿Quién? tal vez algo cruce el Atlántico por accidente. Podemos decir firmemente esta noche que Rusia se detendrá en Polonia y Rumania. Entonces yo... Me gustaría que se detenga de inmediato y ni siquiera en Ucrania. Pero ¿podemos decirlo? Obviamente no, porque día tras día demuestran que quieren violar nuestro espacio aéreo. Ahí, de todos modos, creo que están dramatizando un poco la situación, porque en realidad sí. Estos drones tienen la capacidad de volar hasta Francia, por ejemplo. Los misiles de crucero KH-101, como decía, los Shahed, también pueden volar hasta Francia, pero todavía hay algunos países antes. El problema es que los rusos crearon una versión del Shahed que lanzan desde ahí. Los contenedores, es decir, tienes un contenedor civil que pasa cerca de Francia, el contenedor se abre y va a lanzar drones kamikazes Shahed. Esto se reveló en octubre pasado porque hubo filtraciones de datos del ejército ruso. Desde 2013, los rusos se preparan para bombardear objetivos en Europa Occidental, especialmente Francia y Gran Bretaña. Su plan al atacar los países bálticos es evitar que los reforcemos. Atacan infraestructuras viales, ferroviarias, eléctricas y aeropuertos sin necesidad de disparar. Desde Rusia podrían lanzar cientos de misiles Shahed desde el Atlántico, justo junto a nosotros. Porque una vez más estaremos mirando en la dirección equivocada. Y realmente espero que hayamos desarrollado los medios necesarios para interceptarlos, y no solo misiles que cuestan muchísimo. Ya que usted dice que hay países con viento, lo hemos visto claramente. En el caso de Polonia, La defensa antiaérea realmente no funcionó, ni siquiera en términos de detección. ¿Qué hacemos si estos drones no son detectados antes de llegar a nuestras capitales europeas? Sí, debemos inspirarnos en lo que funciona en Ucrania, como mencioné antes, no necesariamente con sistemas que cuestan muy caro, con sensores acústicos, una red de sensores acústicos, para poder detectarlos desde el momento en que están sobre nuestro territorio. Tener unidades que sean capaces de interceptarlos, como ya dijimos, con drones antidrones. Una vez más, eso es lo que hacen los ucranianos. Debemos reforzarnos y recuperar la capacidad de los cañones, ya que ya no tenemos antiaéreos. Aunque los misiles funcionan bien, necesitamos muchas unidades en el territorio para interceptar, como hacen los ucranianos con cañones grandes. Creo que se está considerando y decidiendo. Francia debe recuperar la capacidad de destruir con cañones. Porque obviamente cuesta mucho menos, sin necesidad de hacer despegar aviones de combate, ni usar esos misiles. Pero mientras tanto, espero que eso nunca suceda. Un posible ataque de los rusos, pero hay que prepararse para que no ocurra otra vez. ¿De verdad tememos un ataque ruso? Hay que reconocer las maniobras con Zapad 2025. Oeste en ruso. Es un ejercicio ruso que se realiza cada 4 años y que preocupa mucho a los países europeos. Sobre todo porque Rusia utiliza a Bielorrusia como base de apoyo. ¿Existe el riesgo de que los rusos se apoyen en esta operación? Para entender mejor, revisemos el mapa del ejercicio Zapad iniciado hace pocos días. ¿Realmente existe la posibilidad de hacer más? Sabemos que en 2021, lamentablemente, los rusos usaron soldados en Bielorrusia durante este ejercicio para invadir Ucrania. ¿Estamos realmente en un escenario catastrófico o es una realidad? Javier Titelman, Georgia y Ucrania. Cada vez fueron los ejercicios previos los que permitieron desplegar tropas diciendo, no se preocupen, es solo un ejercicio y que precedieron a las invasiones. En este caso están haciendo lo mismo con Bielorrusia, es decir, en la frontera, especialmente con Lituania, que realmente es el punto débil de la OTAN. En esa zona los rusos están ocupados en el frente ucraniano. Solo pudieron enviar 2.000 hombres a Bielorrusia y Bielorrusia solo pudo desplegar 8.000 hombres para el ejercicio. Es decir, en realidad solo hay 10.000 hombres en esa zona, así que nosotros no nos preocupamos. Pero por otro lado, ¿qué implica eso para los ucranianos? Los ucranianos deben trasladar de 8.000 a 10.000 hombres de otras zonas del frente a ese punto bajo Bielorrusia, porque precisamente no pueden encontrarse con un ejército ruso que esté del otro lado.
Aunque para nosotros no sea nada, los polacos movilizaron a 40.000 hombres. Sin embargo, los ucranianos temen tener a tantos rusos cerca. ¿Por qué no tomar Kiev por la retaguardia? Ha habido preocupación por el corredor de Suwałki, que conecta Bielorrusia con Kaliningrado. Veamos esto. Mapa, punto débil de la OTAN, el corredor de Suwałki que facilita a los rusos un paso entre Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado. Para que puedan ir muy claramente de Bielorrusia a ese enclave que pertenece a Rusia, ¿realmente hay que cerrar el corredor de Suwałki? Sí. Entonces, si eso se convierte en una amenaza, si esa zona los rusos buscan militarizarla, si buscan muy claramente aumentar el volumen de fuerza que hay en la... Debemos prepararnos y dejar claro que no permitiremos el paso de tanques por esa autopista u otro sitio. Por eso, la cerraremos antes. Eso parece totalmente lógico y pertinente si los rusos acumulan fuerzas del otro lado. Ahora, de manera general, también hay que tener brigadas. Y también hay que tener fuerzas. Al sur con polacos, al norte con lituanos y alemanes para poder aplastar ese ataque. Por eso la OTAN dijo que si alguna vez hay un ataque en la zona de Kaliningrado, invadimos Kaliningrado. Aún así, la OTAN responde con cientos de miles de hombres en la zona. Polonia es fácil de... No, no será fácil. Hay que evitar que eso suceda, porque de pasar serían decenas y... de cientos de... miles de muertos. Si hay guerra entre Rusia, Polonia, la OTAN y países de la zona, estaremos involucrados directamente. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania hoy y evitar que esto se desborde. Para evitar que Rusia se rearme y no quitar las sanciones tras un alto al fuego, porque si permitimos su rearme sin aumentar nuestro poder, existe un riesgo real. Una vez más, recuerdo a Patrushev, a finales del año pasado, el principal consejero de Putin, que nos repite que el futuro de los países bálticos es volver al seno ruso. Como en la época del Imperio Ruso, ni siquiera habla de la Unión Soviética, es en la época del Imperio Ruso. Lo mismo para Georgia, lo mismo para Moldavia. Así que hay que prepararse, porque ellos lo muestran muy claramente. El mensaje tranquilizador es de los estadounidenses y Marco Rubio esta noche. Eso no debió pasar. Creo que nadie... es feliz de ver que esto suceda. ¿Viste que la OTAN reaccionó de manera adecuada? No queremos... Esto es una evolución inaceptable, lamentable y peligrosa que no debe repetirse. Creo que todavía faltan algunos días para que todos lo comprendan completamente. Los drones fueron lanzados intencionalmente, no hay ninguna duda sobre eso. La cuestión es saber si los drones tenían como objetivo específico a Polonia. Si ese es el caso, si las pruebas nos llevan a esa conclusión, entonces obviamente se trataría de una escalada importante. Y también en la Organización de las Naciones Unidas esas palabras que dicen que defenderán cada centímetro de la OTAN. Estados Unidos respalda a sus aliados de la OTAN ante estas graves violaciones. Del espacio aéreo. Estados Unidos consulta con Polonia y sus otros aliados de la OTAN en virtud del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Y tengan la seguridad de que defenderemos cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN. ¿Les creen? Es inaceptable e intolerable. Ya van 30 veces que... vemos a... cosas intolerables, inaceptables y seguimos en el mismo punto. ¿Eso implica defender cada centímetro de la OTAN? Decir que el próximo avión ruso que viole nuestro espacio aéreo lo derribamos como lo hicieron los turcos en 2015 y como los rusos derribarían un avión o un dron europeo que rozara la frontera o que cruzara la frontera para ir a su territorio. Se piensa que Varsovia tuvo su espacio aéreo cerrado al tráfico civil. Si hubiera drones franceses que atacaran Moscú, que sobrevolaran Moscú y que fuera necesario cerrar los aeropuertos, ¿cuál sería la respuesta rusa? Obviamente derribarían nuestros drones sin hacerse preguntas. ¿Qué podrían hacer los estadounidenses en ese escenario? Primero, la reafirmación, garantizar que estarán presentes en caso de que haya una guerra, porque hoy en día eso no es una garantía. Aún con el artículo 5, Trump no está claro. Que él estaría ahí para ayudarnos si hubiera una guerra abierta. Estamos tratando de desintoxicarnos de la droga estadounidense, que es decir, que ellos estarán detrás de nosotros. Aumentamos nuestra fuerza, pero hasta que sea suficiente, necesitamos garantía de que los estadounidenses nos apoyarán. Luego, más recursos. Proporcionar recursos implica que podrían poner aviones de combate en las fronteras europeas. Actualmente eso aún no ocurre. Más bien están retirando su ejército de tierra del frente europeo.
Es decir, no hay aviones de combate estadounidenses, no en una cantidad que corresponda a su poder. Tienen una superpotencia estadounidense, tienen 3.000 aviones de combate. Estamos hablando de... La misma fuerza que despliegan los Estados Unidos que España. Entonces, Obviamente podrían hacer mucho más. Luego está el hecho de apoyar mejor a Ucrania y tienen los medios económicos y materiales. Podrían proporcionar sistemas. Cuando ocurre una violación del espacio aéreo, pueden decir que entregan 15.000 o 50.000 obuses y misiles de crucero. Si cada vez que el espacio aéreo de la OTAN fuera violado, los rusos recibieran 100 misiles de crucero de largo alcance en su territorio. Estoy seguro de que lo pensarían 2 veces antes de volver a hacerlo. Y finalmente aceptar proteger el cielo de Europa con margen. Interceptando todo lo que pase a 100, 150 kilómetros más allá de la frontera de Polonia y Rumania, eso es Sky Shield, es ese famoso movimiento que está en auge. Porque si logramos posicionarnos aguas arriba, obviamente tendremos menos drones que lleguen a nuestros espacios. Los franceses no apoyan la iniciativa European Sky Shield porque implicaría compras a Estados Unidos e Israel. Entonces, Sky Shield es realmente un movimiento de protección del cielo. Esto no se trata de equipos en particular. Eso significa que Francia decide mañana proteger Odessa colocando sistemas de protección en... Odessa y Mamba, de Santé e Iristé tenemos, pero ya no queremos darlos. Eso sí es importante. El ejército francés tiene equipos que regresan de operaciones exteriores en Jordania y Emiratos ya retirados de sus misiones. Cuando nos fuimos, por ejemplo, de Malí, entonces tenemos equipos de los que no queremos deshacernos, que están listos para ser usados en operaciones exteriores. Y cuando hablo de esto fuera de cámara, con militares haciendo su trabajo, protegiendo a civiles, tal como lo hicimos en los Balcanes, tal como lo hicimos en Yugoslavia, interceptar misiles, como en Israel con misiles iraníes, es legítimo. Protegemos civiles. Nuestra misión es salvar personas. Para eso se comprometen los ejércitos. Y hoy en día no hay un conflicto directo con Rusia, ya que es solo para interceptar misiles y drones que están muy lejos, en la retaguardia. Así que eso, hoy en día. Actualmente existe voluntad política. El ex líder del Ejército del Arte francés firmó este manifiesto. No es solo utópico. El presidente de la Comisión de Defensa de Asuntos Exteriores también, creo que lo haremos. Invadir Ucrania y restaurar la Gran Rusia tras 35 años de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El presidente de la Comisión de Defensa de Asuntos Exteriores también, creo que vamos a hacerlo. Invadir Ucrania y restaurar la Gran Rusia casi 35 años tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.